gracias. Te bendecimos en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar aquí y compartir tu palabra, tu consejo. Señor, trae entendimiento a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sé tú, Señor, derramando ese conocimiento y ese entender que necesitamos para poder glorificarte y poder vivir, mi Señor, conforme a tu voluntad y en los propósitos y planes que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la quinta parte de la enseñanza sobre quién escribió el libro de Hebreos. Ya hemos visto partes muy importantes y hoy nos vamos a concentrar en lo que es la supremacía, en algo de lo que es la supremacía de Cristo. Entonces, es importante que nosotros miremos bíblicamente de que, a pesar de que hablan de 7 dispensaciones, realmente son 2 pactos. Y realmente hablamos de la ley y de Cristo, de la ley y la gracia. Entonces es importante, hermanos, también que entendamos algo, porque hemos cometido muchos errores al hablar y al no entender sobre cuando se habla de la ley, a qué se está hablando. Cuando se habla de la ley, por lo general, el hebreo, el judío entiende la Torá, los 5 libros de Moisés, y en algunos casos el antiguo pacto o el primer pacto, y ahora estamos en lo que se llama el pacto renovado. Entonces, cuando hablamos de la ley, generalmente no nos estamos refiriendo a esos mandamientos legalistas que vino y cumplió también Cristo. Entonces, muy importante que entendamos la diferencia en que cuando hablamos de la ley, para el hebreo, él lo entiende como la Torá, los libros de Moisés. Y, por supuesto, para muy ortodoxos, la Torá, 5 libros de Moisés. Para el hebreo en sí, con ya menos legalista, es el antiguo pacto o el primer pacto. Entonces hablamos no de 7 dispensaciones, sino de 2 dispensaciones: la de la ley y la del Espíritu. Porque la ley, hablamos de 603 mandamientos extraídos de la Torá. Y esos 603 mandamientos hablan de unas leyes civiles y ceremoniales. Por supuesto que están los 10 mandamientos de Moisés, que hablan de la ley moral. Entonces 613 mandamientos donde la ley moral sigue y seguirá por siempre y para siempre, que son los 10 mandamientos. Pero la ley como tal, la ley legalista, la que ellos tienen que cumplir, o todo el mundo tenía que cumplir para poder estar en el pueblo del Señor, en el pueblo de Israel, tenían que cumplir 603 mandamientos obligatoriamente en su carne. Entonces, muy importante que entendamos esa diferencia, que cuando se habla de la ley, generalmente se está hablando es del antiguo pacto, o más rígidamente de los 5 libros de Moisés. Pero cuando el Señor en Pablo habla de la ley, no se está refiriendo a la Torá o al antiguo pacto, se está refiriendo a 603 mandamientos legalistas. Es muy importante que entendamos esa gran diferencia, para que así podamos, hermanos, entonces entender lo que estamos estudiando, porque no estamos viendo prédicas, sino estudiando la palabra. Y entonces necesitamos ver esto acá, que aquí estamos hablando de los 2 pactos que hablan de la ley, los 603 mandamientos y Cristo.
y el Evangelio. Y eso lo vamos a ver textualmente. Entonces, ¿por qué? La verdad que, como hace 8 días estuvimos hablando sobre una experiencia de Pablo, porque en el capítulo 16, creo, de Hechos, vemos como Pablo circuncida a Timoteo. Y si Pablo ya está en el Señor, ¿cómo hace para circuncidar a Timoteo? No salió pues de la ley, si son mandamientos legalistas. En el antiguo pacto el Señor inclusive en Deuteronomio les dice que no quiere que circuncide su prepucio, sino su corazón. Y eso igual sigue siendo hoy. A Dios nunca le ha interesado que el hombre circuncide su prepucio. El prepucio era para darle un entendimiento de cómo amar a Dios y cómo entregar su vida a Dios. Entonces ya el Señor viene y les dice: a mí no me interesa que ustedes se corten el prepucio, sino que circunciden su corazón. Entonces viene y en el capítulo 21 de Hechos, cuando vemos la experiencia de Pablo, que lo van a juzgar, que porque lo están acusando de que él está llevando a los judíos a dejar la ley. Entonces, ojo, que Pablo nunca le dijo a los judíos que dejaran la ley. Él estaba hablando, era de los mandamientos de la carne, que por mucho que se esforzaron toda una vida, no pudieron cumplir ni los mandamientos, los 603 mandamientos. Era imposible, porque el que falle uno, lo falla a todos. Entonces, Pablo se refería a los mandamientos de la carne, no a la Torá como tal, no a los 5 libros o al antiguo pacto, porque el antiguo pacto es bueno, es bendito, es santo y es perfecto, según Pablo. Porque toda la palabra es viva y eficaz, toda la palabra del Señor. Entonces, muy importante que nosotros hagamos la diferencia, hermanos. Porque una cosa, el judaizante, ¿qué hace? El judaizante, tenemos que separar entre el judaizante y el judaísmo. El judaísmo es lindo, es maravilloso. Pero el judaizante, ¿a qué lleva a la gente? Lleva a la gente a circuncidarse y a guardar esos 603 mandamientos para la carne. Entonces, muy importante que entendamos esto, porque hoy vamos a desarrollar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos judíos se aprovechan o sacan a relucir Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 15, donde está el concilio, donde se reúne el concilio del Señor, el concilio en Jerusalén. Y entonces dan unos mandatos ahí para nosotros, para los gentiles, que a nosotros no se nos circuncide, que a nosotros nos prohíben, eso sí, que idolatría, fornicación y comer cosas dedicadas a los ídolos, en fin. Entonces, pero para ellos dicen que para ellos sigue todo igual. Entonces, por eso nos queremos concentrar para que entendamos eso que es tan profundo hoy en los 2 pactos, la ley y Cristo, porque son solamente 2 pactos, la ley y Cristo, o la ley y el Espíritu Santo, porque por mucho que se esforzaban a cumplir la ley, no podían nunca cumplirla, era imposible, lo dice el mismo Dios eterno, que era imposible cumplir la ley. Entonces, dice que por eso fue que tuvo que enviar a su Hijo, porque el hombre en la carne no podía cumplir la ley. Entonces, qué importante que nosotros veamos entonces el significado de esos 2 pactos y la importancia de la ley como tal. Porque muchos entremezclan la ley con la Torá. La Torá es la enseñanza. Y la Torá es buena. Entonces es importante para que hoy entendamos esto y podamos entender por qué, quién escribió Hebreos. Entonces, muy importante, la preeminencia de Cristo. O sea, la superioridad de Cristo sobre todo en la tierra. Inclusive tan grande es Cristo que dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, ojo, y en la tierra. Entonces la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todo. Muy importante que entendamos eso. Porque el Señor vino a traer una ley y vamos a verlo por la palabra. Es importante que entendamos. Entonces, hasta aquí hemos visto dos evidencias.
Aunque les quiero explicar que vimos una, pero estuve desarrollando una que hoy la termino, que es la preeminencia de Cristo, que no la nombré como una, pero hoy lo ordenamos. Entonces vimos, la primera evidencia es la supremacía de Cristo, que vimos alguito, no la mencioné como una evidencia, pero hoy la continuamos para que sean dos. Son 6 evidencias, y ¿cuál de todas más tremenda? ¿De quién escribió Hebreos? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, la primera evidencia es la supremacía de Cristo. Ningún autor del Nuevo Pacto declaró o entendió lo que Pablo dijo sobre la supremacía de Cristo. Usted lo ve a través de todas las cartas de Pablo, donde Pablo decía: ya no vivo yo, mi Cristo, no la ley, no nada, sino mi Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de mi Cristo, el Hijo de Dios, que me amó y así mismo se entregó por mí, y yo cada día muero por mi Cristo. Entonces, todo lo que él solo se gloriaba en Cristo, su gloria era Cristo, su vida era Cristo. Por eso dice que le agradó al Padre revelar a Cristo en él. Entonces, ningún autor, esto es muy importante que lo entendamos. Vayamos a Lucas capítulo 16, verso 16. Mire lo que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Paremos ahí. Entonces vamos a entender de que la ley, Moisés, con la ley, estamos hablando con la forma de acercarse a Dios, no con los 5 libros de la Torá, la ley. Porque entremezclan, muchos creyentes han entremezclado la ley con los mandamientos legalistas. Entonces han desechado los libros de Moisés, los llaman como la ley. No, hermano, la Biblia dice que toda la palabra de Dios es preciosa y perfecta. Entonces, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la palabra de Dios. Entonces, la ley, Moisés con los 603 mandamientos legalistas que tenían que caducar, y los profetas, estamos aquí representando a Elías cuando el Señor se lo llevó en un carro de fuego y le tiró el manto a Eliseo, el más grande. Por eso en la transfiguración se presentaron ante el Señor la ley y los profetas, en representación del más grande profeta, Elías. Entonces se presentaron ante el Señor ahí. Por eso mire lo que dice aquí: la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, una vez que el Señor fue bautizado, Juan menguó. A partir de ahí Juan murió. Inmediatamente lo bautizó, al momentico lo apresó este hombre y lo mató. Entonces el ministerio de Juan duró meses, pero ahí comenzó. Entonces la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, que ahí todo lo que los profetas hablaban, todo lo que hablaba el antiguo pacto, incluyendo la ley legalista, eran una profecía del Mesías ungido de Dios. Entonces, por eso dice que eran hasta Juan. A partir de Juan ya vino una nueva palabra. Ya vino una nueva, no una nueva revelación, sino el cumplimiento, la sustancia de lo que profetizaba la ley y la sustancia de lo que profetizaban los profetas, todos los profetas, incluyendo a David. Por eso cuando la Biblia habla de la ley y los profetas, entre los profetas está David. David fue un profeta. Entonces, los salmos ahí hasta Juan. ¿Por qué? Porque en Juan el Bautista, él fue preparado para una sola cosa: para abrir el camino del Señor, para ungir al Señor bautizándolo, y en ese momento entonces se abren los cielos, baja el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, se posa sobre el Señor, y Juan da testimonio de él que él lo vio y escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado. Entonces hasta ahí fue la ley y los profetas. ¿Qué significa? Que a partir de ahí se eliminan. Nunca la palabra es eterna, sino que hasta ahí se cumple todo lo que la ley y los profetas profetizaron del Mesías. Profetizaron del Mesías ungido y del que vendría a redimir a su pueblo Israel. Entonces, muy importante, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, desde que Juan
bautizó al Señor y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, desde entonces ahí, a partir de ahí, es anunciado el reino de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre el antiguo pacto, que era un reino terrenal en el desierto, y una ciudad terrenal. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo del 18 en adelante, dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, que temblaba y que todos estaban temerosos, con miedo por el fuego y el temblor de ese monte, sino que nos acercamos a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, a Jesús y a su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, a partir de ahí se anuncia el reino, pero ya otro reino, un reino celestial, con una Jerusalén celestial. Dice Hebreos que Dios, y ya lo vamos a ver, que el Señor Jesucristo está ministrando desde un santuario no hecho de manos en el cielo. Entonces mire la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la vida de la carne, tratando de cumplir mandamientos en la carne, y la vida del Espíritu, donde el poder de Dios es el que nos capacita para obedecerlo. Mire qué gran diferencia, hermanos. Entonces es muy importante que entendamos estas cosas, y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan capítulo 1 verso 14. ¿Por qué es muy importante cuando Juan dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre? ¿Dónde fue que la vieron? Juan la vio. ¿Y dónde fue? En la transfiguración. Juan estaba presente. Entonces, y aquel verbo, la palabra que salió del Padre, del Eterno, fue hecho carne. O sea, el verbo del cielo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mire lo que dice Juan: y vimos su gloria. Ahí está la gloria, porque ahí estaban Juan, Pedro y Jacobo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, la nueva verdad, la sustancia, el cumplimiento de Moisés y Elías, de la ley y los profetas. Juan dio testimonio de él, del Mesías ungido, y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues ya vemos quién era el primero. Aquel que le dice por allá en Lucas capítulo, creo que 10:58, que le dicen que, y cómo así que tú siendo joven, cómo así que conociste a Abraham, y él dice, y les dice que él fue antes que Abraham. Entonces aquí lo está confirmando Juan, que el Señor fue antes que él, fue antes que todo. El Señor es la sabiduría de Dios, fue antes que todo. Entonces, muy importante. 16, porque de su plenitud, acuérdese lo que dice Colosenses 2, 9 y 10, que en él estaba toda la plenitud de la deidad, y de su plenitud, de esa plenitud que está en Cristo, tomamos todo, y gracia sobre gracia. De la plenitud, miren por qué la supremacía de Cristo, y a través de todas las cartas, el único autor del nuevo pacto que a través de todas las cartas exalta la supremacía del Hijo de Dios. Esto es muy importante. 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren lo hermoso, la gracia y la verdad. Que la gracia de Dios está derramada, y su verdad. No, ojo, no tipos, no sombras, sino la verdad, la sustancia, vinieron con él. Él trajo solamente sustancia. Felipe, mire, parece que aquí hay un error. Bueno, está bien. Felipe, Juan 1:45, mire lo que dice Felipe. Felipe halló a Natanael y le dijo. Entonces, escuchemos lo que dijo Felipe a Natanael. Lo que dijo Felipe a Natanael. Acuérdese que encontraron, el Señor los llamó, y entonces de ahí se fue Felipe a buscar a Natanael. Acuérdese que Natanael es aquel que va y le dice:
y le dice, este es un verdadero hijo de Israel. O sea, hablando de Natanael. Y Natanael le dice, ¿y cómo tú sabes eso? Y dice, yo te vi cuando estabas allá en el árbol debajo de ese olivo orando. Y Natanael se maravilló. Entonces, mire lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, así como los profetas. Ahí está. Por eso fue que en la transfiguración se apareció Moisés y Elías, porque el Señor le tenía que dar testimonio a los judíos. ¿A cuáles judíos? A los apóstoles, a ellos. Y a través de ellos iba a derramar esa verdad de que ellos vinieron no solamente a aprobar el ministerio del Señor, a someterse al Señor, a ver que sobre él estaba la gloria de Dios y a decirle y animarlo para que siguiera a la cruz. Entonces hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ya estamos hablando en la ley, aquí está hablando de la Torá o del antiguo pacto. No solamente de los 603 mandamientos, porque los 603 mandamientos eran profecías, o sea, cosas que ellos tenían que hacer, pero ya eso vino y las cumplió Cristo, porque todas las tenía que cumplir alguien, y vino el Señor, ya que nosotros no las podíamos cumplir, vino y las cumplió por toda la humanidad, incluyendo, por supuesto, primero que todo por el pueblo judío. Entonces, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, ahí vemos nosotros claramente. Y como todo esto es una profecía del Antiguo Testamento, vayamos a Deuteronomio 18:15, donde dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, como yo, dice Moisés, levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Mire, Moisés profetizó de que Dios iba a levantar un profeta, y a ese lo tenían que oír, a ese profeta. 18. Ya está hablando el Padre. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, señaló a Moisés el Padre. Y pondré mis palabras, ojo, en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Y esto se cumple en el nuevo pacto, en el pacto renovado cuando viene el Señor. Juan 12:49, mire lo que dice. Eso mismo de Deuteronomio, mírelo ahí. Porque yo, está hablando el Mesías ungido, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de todo lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, Deuteronomio 18:15 al 18. Ahí perfectamente, o sea, pero esto tiene un contexto, porque acuérdese cómo comienza el primer versículo de Hebreos 1:1. ¿Qué dice? Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice que ahora les habla y nos habla a través de su Hijo. Entonces, por eso ahora al que hay que escuchar es al Hijo. ¿Por qué qué? Porque entonces mucha gente se queda en el antiguo pacto, y entonces según ellos el Mesías no ha venido. Entonces, como no ha venido, no hay que escuchar a nadie. Siga escuchando el antiguo pacto. ¿Cómo le parece? Hermano, a la iglesia del Señor hay que enseñarle. Le garantizo que estas cosas la mayoría de la iglesia ni las entiende, porque no les enseñan. Predica sobre predica y siempre el cuento para que lleven ofrendas, y la gente no crece, sus hogares no cambian, sus vidas no cambian, no son transformados. Necesitamos la palabra del Señor, hermano. Dios, mire, aquí está Hebreos 1:1, porque estamos hablando de quién escribió Hebreos. Mire que dice lo mismo que está diciendo Deuteronomio, y que está diciendo de que y aquí está simbolizando de que anteriormente les hablaba. Mire que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, ¿vea? Porque Moisés era un profeta. Entonces ahí lo resumió a todos. Ahí están todos incluyendo a David, todos los profetas están ahí, en este solo verso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí resume el antiguo pacto. Aquí se resume todo el antiguo pacto. Ahí está, solamente en ese verso. Primer verso de Hebreos, ahí está resumido todo el antiguo pacto. Todos los profetas están ahí.
Todos los que hablaron del Mesías está ahí. Todo lo que habló Dios está ahí. Pero no para ahí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, en este tiempo hay que escuchar al Hijo. ¿Y qué hace, hermano, entonces el legalismo judío? No, pero ortodoxo, no los que ya han recibido a su rey, porque él vino como el rey del pueblo de Israel. Nosotros fuimos injertados. Entonces, los que lo han recibido, gloria a Dios por ello. Los que no, que el Señor los ayude. Pero hoy en día entonces los ortodoxos y los que quieren, hermano, quieren llevar a judaizar a la gente, a que sigan leyes para la carne. ¿Qué hacen? Que simplemente niegan al Mesías, y como el Mesías no ha venido, entonces siga dependiendo usted, dependiendo de la profecía. ¿Cómo le parece? Entonces ahora Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, el nuevo pacto. Hebreos 12:25, mire lo que dice: porque Dios es tremendo, mirad que no desechéis al que habla, a Dios. Porque Dios dijo en Deuteronomio 18:15 al 18, de que Él iba a levantar un profeta, el cual Él iba a poner sus palabras, su mandamiento, su palabra en la boca. Y entonces Jesucristo viene y dice: todas las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta, sino que mi Padre me las dio para hablar. Entonces, mirad que no desechéis al que habla, a Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién amonestaba en la tierra? Moisés. Moisés amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros. Acuérdese que la carta a los hebreos está dirigida a hebreos, a los judíos, porque les está hablando y exponiendo toda la ley, el sacerdocio, y cada cosa cultural está expuesta en el libro de Hebreos. Para ellos, nosotros no entendemos eso, y la mayoría de la humanidad, nadie entiende eso, solamente los hebreos entendían eso, y más en ese tiempo, hace 2000 años. Entonces, mucho menos nosotros escaparemos si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. O sea, el que amonesta desde los cielos es Dios, y esa palabra vino y salió por la boca del que vino el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, es muy importante. Ustedes, la mayoría, ya deben entender estas cosas, porque nosotros hemos visto de esto mucho. Entonces, ningún autor a través del nuevo pacto habla de la superioridad de Cristo como Pablo, porque todo eso que acabamos de hablar es de la superioridad, de la supremacía de Cristo. Hay que escuchar, es a Cristo hoy. Según Pedro, no hay autor en el Nuevo Testamento con la profundidad de Pablo en la palabra de Dios. Anótelo, segunda de Pedro 3:16, Pedro mismo lo dice de su boca, que no hay otro autor que hable con mayor profundidad que Pablo. Segunda de Pedro 3:16. Si hubo alguien dotado por Dios para entregar un mensaje de advertencia a los creyentes hebreos al borde de la apostasía, era Pablo. ¿Por qué? Porque ellos se habían convertido al Mesías, y ahora vinieron entonces los ortodoxos y los judaizantes a quererlos llevar nuevamente a los 603 mandamientos, no a la Torá, porque la Torá es la palabra de Dios. A los 600, o sea, a hacer cosas en su carne para tratar de agradar a Dios. Dios hoy en día no acepta nada en la carne, según Romanos 12:1. Porque Dios, Romanos 12:1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis no ofrendas, no sacrificios, no animales, no sangre, nada, sino vuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero además santo y agradable a Dios. Ese es el culto que Dios quiere, así termina diciéndolo. Entonces, muy importante. El autor de Hebreos llama a dar la vida completa a Cristo. Eso es lo que hace el autor de Hebreos. A Cristo hay que darle la vida completa, a rendirnos a Cristo y a seguir solo a Cristo, porque Él es superior a toda la ley, a toda la palabra. Él es superior a todo. Entonces, eso es lo que hace, y ahí por supuesto está resumido lo que es Adán. Ahí está cuando Abel, aunque dice que el Señor Jesús, su sangre habla mejor que la del justo Abel. Por eso, a través de la sangre de Cristo es que nosotros nos limpiamos. Pero ¿cómo? Diciendo que me riego la sangre, o que la sangre cubra tal cosa. Eso es antibíblico. Eso no lo dice un solo versículo de toda la Biblia. Por eso dice Primera de Juan 1:7, que el que está en luz, ojo,
el que está en luz, o sea, el que está iluminado por el Espíritu Santo, el que está en el nuevo reino, el nacido de Dios, el que está en luz, dice, como Jesucristo es luz, tiene comunión con todos. Y entonces mire lo que sigue: y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. ¿Cómo somos limpios? Al tener comunión con todos. No hablar mal de nadie, no dañar a nadie, no odiar a nadie, hacerle bien a todos. Hermanos, nos han enseñado tantas cosas erróneas que Dios no permite, hermano. Como yo es que me cubro con la sangre de Cristo, bien mentiroso, bien fornicario, bien adúltero, bien blasfemo. Hermano, eso es pecado delante de Dios, y la sangre de Cristo es lo más santo y lo más sagrado que hay. Entonces, muy importante que entendamos, hermano, estas cosas. Y sobre eso yo le puedo mostrar mucho sobre la sangre, textualmente, bíblicamente. Ahora, pero ese llamado a entregarnos totalmente a Cristo no solo lo hace en Hebreos, el autor, sino en cada una de sus cartas.